De todos los módulos de enfermedades cardiovasculares, porque la mayoría de los otros temas están valvulopatías, arritmias cardíacas, hipertensión pulmonar, miocardiopatías, síncope, todos los otros temas dentro de sus manifestaciones clínicas desarrollan insuficiencia cardíaca, por lo que este tema, si lo vemos bien ahora, va a explicar mucho en relación a los otros temas más. El anterior tema que hemos visto era gasto cardíaco y este va a ser el preámbulo para que empecemos este tema. Antes de ver este caso clínico, vamos a empezar con esta diapositiva. La función del corazón. ¿Cuál es la función del corazón? Ya hemos visto, incluso ya hemos definido qué era la insuficiencia cardíaca. La función del corazón es al final mantener un gasto cardíaco adecuado. No solamente lo hace a la circulación mayor, sino a la menor. Y gracias a este gasto cardíaco, el poder intercambiar gases, eliminar desechos, formar parte del proceso inflamatorio, llevar nutrientes. Pero principalmente es mantener un gasto cardíaco adecuado y que esto lo logre gracias a mantener también presiones dentro de sus cavidades que sean bajas, ya que tenga una adecuada diástole. Y al mantener un gasto cardíaco adecuado, que también se refleje en una adecuada sístole, una adecuada contracción para mantener un gasto cardíaco eficiente y que además el gasto cardíaco se produzca con una etapa de diástole que mantenga presiones bajas. Cuando hemos hablado, vamos a ver ahora la insuficiencia cardíaca, va a ser todo lo contrario. Si la función del corazón era mantener un gasto cardíaco adecuado, en este caso la insuficiencia cardíaca va a ser la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco eficiente, que va a desarrollar mecanismos de adaptación y hasta cierto punto van a ser eficientes, pero eventualmente estos mecanismos de adaptación van a fracasar. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco eficiente, y si es que logra mantener el gasto cardíaco en las primeras etapas, lo va a lograr aumentando las presiones dentro de sus unidades. Deben tener por tanto, el gasto cardíaco al inicio de la insuficiencia cardíaca se puede mantener eficiente, pero va a haber siempre un aumento de presiones dentro de las cavidades del corazón y eventualmente el gasto cardíaco se va a comprometer. Incapacidad de mantener un gasto cardíaco eficiente o la capacidad de mantener un gasto cardíaco, pero con un aumento de las presiones de llenado. ¿Cómo diagnosticamos la insuficiencia cardíaca? Hay un diagnóstico clínico y también va a haber un diagnóstico en relación a un valor en el laboratorio, en la parte bioquímica y también en relación al ecocardiograma. Pero el diagnóstico clínico es mediante estos criterios del cráneo. Al igual que cuando hemos diagnosticado coma o shock de manera clínica con un glasgo o un shock descompensado con la presión arterial, la insuficiencia cardíaca se diagnostica clínicamente con dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores. Son pacientes que clínicamente tienen insuficiencia cardíaca. Estos criterios mayores y menores tal vez ya los pueden entender bien ahora, pero cuando veamos esos mecanismos de adaptación se van a entender mucho mejor y se puede recordar más todavía cuando vemos el por qué un criterio mayor es que el paciente tenga ortoapnea o disnea paroxística nocturna, el por qué tiene la distensión yugular bilateral, el por qué tiene crepitancia a la auscultación, o por qué hay cardiomegalia, por qué aumenta la presión venosa central o por qué hay un reflujo hepatoyugular al realizar las maniobras a nivel bajo. Y de criterios menores está el edema, la tos, la disnea de esfuerzo, la hepatomegalia, los derrames pleurales, la taquicardia, o que ese paciente que cuando recibe diuréticos pueda disminuir entre unos 4.5 kilos con el uso de diuréticos, ¿no? Que se evidencie que ese paciente ha ganado líquidos y que con el uso de diuréticos pierda esos líquidos y disminuya su peso corporal. Creo que estos tal vez ya los pueden relacionar. Hemos dicho que sí, cuando hemos hablado del gasto cardíaco, hemos visto que pueden ser causa de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Pero también pueden ser formas de adaptarse a la misma.
Dentro de esas formas de adaptarse, ¿por qué creen que se produce taquicardia? Cuando hemos visto gasto cardíaco, hemos visto sus variables: frecuencia cardíaca, volumen latido, recarga postal y contractividad. Cualquiera de estas variables, si es que por algún motivo se altera, produce insuficiencia cardíaca, porque disminuye el gasto cardíaco. Pero las otras variables pueden modificarse para compensar, ¿verdad? ¿Por qué creen que puede haber, o por qué hay taquicardia como un criterio menor? ¿O qué refleja? Es un paciente que ha disminuido su gasto cardíaco por algún motivo. ¿Por qué hay taquicardia? Compensar el gasto. Porque la taquicardia, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia y mejora el gasto cardíaco. Los más de separación. ¿Pero quién aumenta la frecuencia cardíaca? Simpático. El simpático. Simpático. El simpático. La taquicardia es parte de esa forma de adaptarnos y es la respuesta del simpático al tratar de aumentar la frecuencia cardíaca para mejorar el gasto cardíaco. Y todos los demás están relacionados a congestión, ¿no? Todos los demás son sobrecarga. ¿Por qué hay sobrecarga en un paciente con insuficiencia cardíaca? Disminuye el gasto cardíaco por cualquier motivo. ¿Recuerdan qué mecanismo de adaptación teníamos con la precarga? Aumentar la precarga. ¿Qué causa aumentar la precarga? Fuerza de contracción, aumenta. Mejora la inotrópico fuerza con la cual se positivo. contrae el corazón. Al aumentar la precarga hay una mejor contracción. Y para aumentar la precarga, ¿qué es lo que va o qué es lo que se produce? Pues de qué forma aumenta la precarga en un paciente con falla cardíaca. Hay mayor distensión del corazón. Y eso sí que. Va a participar en un neuroendocrino. ¿Quiénes participan para mejorar la precarga en un corazón que está disminuyendo su gasto cardíaco? Renina, luego antidiurética, principalmente, ¿no? Y esos son mecanismos de adaptación también. Mejoran la precarga. ¿De qué forma lo hacen? Reteniendo volumen. ¿Por qué mejoran la precarga? Porque al mejorar la precarga también mejora la capacidad de contracción del ventrículo. Al aumentar la precarga, mayor contracción. Pero eventualmente este aumento de la precarga va a producir signos de congestión. Y esos signos de congestión son los que vemos ahí. Miren, se ve desde la circulación mayor hasta la menor. Distensión venosa yugular. ¿Está relacionada con el reflujo hepatoyugular? Sí. ¿Está relacionada con los edemas en extremidades? ¿Está relacionado con la hepatomegalia? Sí, es todo congestión venosa sistémica, todo lo que está por encima de la vena cava superior. Incrustación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, ascitis, y hacia abajo, edemas en miembros inferiores. Y por el otro lado, la congestión de las cavidades izquierdas. ¿Cuáles van a ser las que reflejen la congestión de las cavidades izquierdas? Edema pulmonar. Aquí hay dos, allá hay Edema agudo pulmonar. crepitantes en los campos pulmonares, congestión en los campos pulmonares. ¿Qué más va a haber ahí que esté congestión en las cavidades izquierdas? Crepitantes, uno, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Edema agudo de pulmón, también. Al otro lado, tos nocturna, también. La disnea de esfuerzo, también. El derrame pleural, también. Todos estos signos clínicos reflejan esos mecanismos de adaptación que nuestro organismo está desarrollando para mantener el gasto cardíaco. Si lo entendemos así, es mucho más fácil acordarnos, ¿no? Los congestivos de venosa, incrustación yugular, el reflujo hepatoyugular son mayores, el edema va a ser menor, la hepatomegalia también va a ser menor, y va a ser mucho más fácil poder recordar cuáles son los criterios mayores y menores para que diagnostiquemos insuficiencia cardíaca. Luego tenemos, aparte de la valoración clínica, tenemos un valor, un laboratorio.
un valor de un laboratorio que es el pétreo natriúrico. ¿Qué función cumplía el pétreo natriúrico? Porque estos mecanismos de adaptación que hasta ahora hemos visto que mejoran el gasto cardíaco, que son neuroendocrinos, al final favorecen la congestión, ¿verdad? ¿Y qué función cumple el pétreo natriúrico? La eliminación de sodio y por ende más agua en la diuresis. Entonces, ¿es un mecanismo que está a favor o está en contra de los otros? Contra. Está en contra. Y es una forma también de que nuestro organismo se adapte a un estado en el cual estamos ganando bastante líquido y estamos congestivos, y una forma de adaptación es favorecer un equilibrio para tratar de eliminar el exceso de sodio y agua. Además es vasodilatador también el pétreo natriúrico y va a facilitar o va a ir en contra de esa vasoconstricción que aumenta la poscarga del corazón. ¿Qué ocurriría en un pétreo natriúrico en un laboratorio para que ustedes piensen que hay insuficiencia cardíaca? Porque cuando uno, clínicamente, lo que les va a llegar, o lo que les va a hacer sospechar de una insuficiencia cardíaca es el edema, disnea, edemas en miembros inferiores, reflujo hepatoyugular. ¿Cómo estará el pétreo natriúrico? Porque el edema puede ser parte de enfermedades renales, enfermedades hepáticas, pero y en el pétreo natriúrico, ¿cómo nos va a ayudar a diferenciar el problema cardiovascular? ¿Cómo tendría que estar? Aumenta. Elevado. ¿Por qué tendría que estar elevado? Porque es un mecanismo que está en contra de el mecanismo de adaptación inicial, ¿no? Un valor de pétreo natriúrico elevado nos ayuda a diagnosticar la causa de los signos y síntomas en las manifestaciones que sea la causa cardíaca. ¿Qué ocurre con el ecocardiograma? ¿Qué es lo que podemos ver en el ecocardiograma que me ayude a pensar que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca? En el ecocardiograma. Esto hemos visto que hay, ¿recuerdan qué era la fracción de eyección? Y les había dicho, esto se ve en el ecocardiograma. ¿Qué es la fracción de eyección? Es el porcentaje de volumen de sangre que se expulsa con cada latido, y normalmente es más del 50%, y es más de unos 70 ml, 60 ml con cada latido. Y que esa fracción de eyección nos puede ayudar a diagnosticar la insuficiencia cardíaca, porque va a haber dos tipos de insuficiencia cardíaca que llevamos a la que disminuye la fracción de eyección y la que mantiene una fracción de eyección normal. El ecocardiograma nos ayuda a diferenciar todo lo que disminuye la fracción de eyección, porque vamos a ver una capacidad de contracción en la cual no se mantiene más del 50% del volumen latido, y vamos a ver otros insuficiencias cardíacas con fracción de eyección normal, pero otras manifestaciones en las cuales vamos a ver la insuficiencia diastólica, la rigidez en las cavidades. Esto lo vamos a entender mejor ahorita en una clasificación que vamos a ver. Pero hasta ahora, clínicos y el pétreo natriúrico que nos van a ayudar en el diagnóstico. ¿Qué cosas tenemos que recordar antes de hablar de la insuficiencia cardíaca? Esas tres cosas que hemos visto ya en gasto cardíaco. La primera es, ¿qué pasa con la precarga? ¿Es un mecanismo de adaptación? Sí, aumentar la precarga mejora la capacidad de contracción del pecho. ¿Qué pasa con la poscarga? Disminuir la poscarga, ¿qué hace? ¿Mejora el gasto cardíaco o empeora el gasto cardíaco? Mejora. Disminuir la poscarga, Mejora. disminuir la resistencia. Mejora. ¿Mejora el gasto cardíaco? Mejora. Mejora el gasto cardíaco. La contractibilidad. Mejora. El aumento de la contractibilidad mejora el gasto cardíaco. Esas tres cosas que hemos visto son importantes recordarlas. Entonces, si vemos acá, el aumento de la precarga y la disminución de la poscarga mejoran el volumen latido y por tanto el gasto cardíaco. El aumento de la contractibilidad también, y van a ser nuestros mecanismos de adaptación. Ahora vemos cuáles son las formas por las cuales el corazón llega a la insuficiencia cardíaca. Los mecanismos fisiopatológicos. Vamos a clasificar la insuficiencia cardíaca
de diferentes formas, porque han ido cambiando la forma de diagnosticar o de la forma en la cual identificamos la causa de la insuficiencia cardíaca. La primera va a ser una clasificación que se llama hemodinámica, explicar el por qué se produce la insuficiencia cardíaca por un compromiso hemodinámico, es decir, por esa formulita que decíamos, gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y el volumen latido es igual a precarga, postcarga y contractilidad. La insuficiencia cardíaca explicada por el fracaso de alguna de estas variables. En el volumen latido, tenemos en el volumen sistólico, volumen latido, tenemos tres variables, ¿verdad? La contractibilidad, la postcarga y la precarga. Ya en algún momento cuando hemos visto gasto cardíaco hemos dicho que estas pueden fracasar y pueden producir insuficiencia cardíaca. Son mecanismos de adaptación, pero también pueden ser causa de insuficiencia cardíaca. Dentro de ellas, las dos primeras que están arriba, tenemos la disminución de la contractibilidad del corazón. ¿Eso produce insuficiencia cardíaca? ¿Sí? Sí, porque disminuye el gasto cardíaco y por tanto es causa de insuficiencia cardíaca. ¿Qué situaciones son las que disminuyen la contractibilidad del corazón? Las más frecuentes. El Chagas, la causa sería la enfermedad de Chagas, una fascitosis, la miocardiopatía dilatada, que disminuye la capacidad de contracción. Algo agudo sería el infarto agudo del miocardio, que produce también alteraciones de la contractibilidad. Va a haber partes de la pared ventricular que no se contrae por el infarto y por el deficiente flujo que va a recibir de sus coronarios. También es causa de insuficiencia cardíaca por disminución de la contractibilidad. Luego tenemos las que se están desarrolladas por la postcarga. ¿Qué tenía que ocurrir en la postcarga para producir insuficiencia cardíaca? Aumento de la postcarga. Porque al aumentar la postcarga, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. Si hay más resistencia, ¿qué pasa con el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo? Disminuye. Primero es más difícil que pueda vencer una postcarga, ¿no? Y eventualmente esto puede causar que el ventrículo fracase en su gasto cardíaco. Sí, el aumento de la postcarga va a ser un mecanismo de insuficiencia cardíaca. ¿Qué ejemplo sería el que causa aumento de la postcarga que produce insuficiencia cardíaca? Estenosis aórtica igual. Primero la hipertensión arterial, las valvulopatías, pero la más frecuente y la que vamos a ver generalmente es la hipertensión de la postcarga por la hipertensión arterial. ¿Eso aumenta la postcarga? Sí, ¿no? Aumenta la postcarga. Y eventualmente, si el ventrículo no mantiene una adecuada contractibilidad, va a producir insuficiencia cardíaca. Estos dos mecanismos, que sería disminución de la contractibilidad o aumento de la postcarga, una sobrecarga crónica, van a producir un tipo de insuficiencia cardíaca que se llama sistólica. ¿Por qué se llama sistólica? Porque el problema lo que va a ocasionar es que disminuya la fracción de eyección. En el ecocardiograma, cuando disminuye la fracción de eyección, estamos hablando de un corazón que no puede mantener la sístole. Y dentro de esas causas tenemos la disminución de la contractibilidad o el aumento de la postcarga. En el ecocardiograma, cuando se diferencia la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, fracción de eyección disminuida, cuando nos encontramos en el ecocardiograma una fracción de eyección que esté por debajo del 40%, ¿dónde va a estar el problema? En la sístole. ¿Y cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca que disminuye la fracción de eyección? El aumento de la postcarga o disminución de la precarga o disminución de la eyección. Disminución de la contractibilidad. Entonces, la postcarga y la contractibilidad producen trastornos en la sístole, disminución de la fracción de eyección. Y el tercero que nos queda es un trastorno en la relajación, que nosotros lo hemos dicho precarga, pero en realidad es la incapacidad del corazón de poder relajarse y de recibir la precarga de forma adecuada. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca va a dar?
Diastólico. Las otras dos eran fracción de eyección disminuida, ¿verdad? Y aquí, fracción de eyección normal. Esos dos eran trastornos en sístole. Y aquí, diástole. Diástole es Relajación. relajación, llenado. Y el problema aquí va a ser la relajación ventricular. Las situaciones que produzcan una restricción en la precarga, disminuyan la precarga por un miocardio o cavidades cardíacas que estén restringidas porque están infiltradas o porque están hipertróficas, produce una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. El problema aquí es la sístole. No, porque la sístole el corazón se va a contraer muy bien e incluso con más fuerza. El problema aquí es la diástole, porque no va a poder recibir precarga. Hay un trastorno en la relajación, infiltración de ese corazón. ¿Qué ejemplos tendríamos de este trastorno de la relajación? También ya hace rato me han dicho cuáles. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial no está en dos niveles. ¿Cuál será la primera? Un paciente es hipertenso porque tiene trastornos en retener sodio y tiene liberación de adrenalina, angiotensina, es hipertenso y ese aumento de la postcarga que va a producir su corazoncito. No puede mantener su gasto cardíaco, va a tener que desarrollar sus mecanismos de adaptación. Para vencer esta postcarga, ¿qué va a pasar con el corazón? Se va a hipertrofiar y la hipertrofia va a ser concéntrica, se va a engrosar. Al inicio se va a engrosar. Y ahí el problema va a ser una insuficiencia cardíaca de tipo, al inicio, si está engrosándose el corazón, mantiene buena contracción con un miocardio hipertrofiado. Diastólica, fracción de eyección normal. Y eventualmente cuando esto ya no sea suficiente, se va a volver en sistólica. Y esa hipertrofia queda concéntrica, queda grueso, el corazón en hipertenso al inicio, va a empezar a dilatarse. La etapa final de toda cardiopatía es la dilatación de las cavidades. El hipertenso al inicio hace insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. El problema es la diástole. Y el problema es el miocardio que es hipertrofiado para vencer una postcarga de un paciente hipertenso. Y eventualmente ya no va a ser suficiente y va a ser insuficiencia cardíaca sistólica, que la fracción de eyección va a disminuir y la hipertrofia ya no va a ser engrosamiento, sino va a ser dilatación, aumento del rango. Bueno, entonces tenemos por este lado nuestros tres mecanismos de insuficiencia cardíaca: que disminuya la contractibilidad, que aumente la postcarga y que haya un trastorno en la relajación. Y a partir de eso podemos diferenciar nuestras insuficiencias cardíacas: diastólicas, sistólicas, con fracción de eyección normal, con fracción de eyección disminuida. La disminuida, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Sístole. Fracción de eyección disminuida en la Sístole. ¿Y la fracción de eyección normal? Diástole. Ahora, también hemos visto ya esta parte de, bueno, es lo mismo, ¿no? Contractilidad postcarga, disfunción sistólica, relajación, disfunción diastólica. Y esta parte de mecanismos fisiopatológicos, por otro lado tenemos el volumen latido y este lado tenemos la frecuencia cardíaca. ¿Recuerdan que la frecuencia cardíaca es un mecanismo de adaptación? Sí. ¿Puede ser causa de insuficiencia cardíaca? Sí, puede alterar el gasto cardíaco. Y hemos dicho que están relacionadas al valor de la frecuencia cardíaca, a los extremos. ¿Las bradicardias pueden producir insuficiencia cardíaca? Sí. Disminuyen el gasto cardíaco. Si un corazón late muy lento, va a disminuir el gasto cardíaco y eso va a ocasionar insuficiencia cardíaca aguda. Esa bradicardia se va a llamar bradicardia o bradicardia sintomática cuando disminuye el gasto cardíaco. Y la clínica de este paciente, ¿cuál creen que va a ser? No va a ser de congestión, porque no va a ser algo que desarrolle con tiempo, sino va a ser clínica de disminución del flujo sanguíneo. ¿Cuál va a ser el primer órgano que va a sentir la disminución del flujo sanguíneo? El riñón. El sistema nervioso. El
alteraciones del estado de conciencia. Un paciente con bradicardia asintomática, porque el gasto cardíaco disminuye, es una insuficiencia cardíaca aguda, va a ser hipotensión, bajo gasto central, hipotensión y puede ser shock cardíaco. Y al otro extremo tenemos hacia arriba las taquiarritmias. ¿Las taquiarritmias pueden producir disminución del gasto cardíaco? Sí, también van a producir insuficiencia cardíaca aguda. No hay clínica de congestión, no le da tiempo para retener volumen, sino va a haber clínica de bajo gasto. ¿Por qué la taquiarritmia produce insuficiencia cardíaca? Al final hay un ataque, hay una miocardiopatía de las taquiarritmias que se dilata. Cuando no logramos, son pacientes que tienen arritmias rápidas por mucho tiempo, al final se va a dilatar. Pero en lo agudo, un joven que tiene una arritmia cardíaca va a ser un ataque arritmia, de repente así su corazón. ¿Va a ser insuficiencia cardíaca? Sí. ¿Por qué disminuye el gasto cardíaco en un corazón que es rápido? Porque no tiene tiempo para el llenado diastólico. Si no hay buen llenado diastólico, porque por ejemplo así, no va a haber buena recarga, no va a haber buen volumen activo y va a ser bajo gasto. No todas las taquiarritmias hacen insuficiencia cardíaca. Incluso eso va a diferenciar, les había dicho qué pacientes requieren cardioversión y quién no. Van a ver que hay algunos jóvenes que están con sus latidos rápidos, no hacen insuficiencia cardíaca, no disminuye su gasto cardíaco. Y van a recibir antiarrítmicos, van a estar en internación unas horas hasta corregir su arritmia. Pero van a haber otros que sí, que el corazón está así y el paciente está desorientado, está con piel fría, sudoroso, hipotenso. Ese hace insuficiencia cardíaca. Y ese requiere cardioversión. Tiene que ser rápido. Entonces, por la frecuencia cardíaca, entonces también tenemos causas de insuficiencia cardíaca. Las arritmias, bradiarritmias, taquiarritmias, bradiarritmias sintomáticas, taquiarritmias inestables son insuficiencias cardíacas. Esa sería nuestra primera clasificación, según el compromiso hemodinámico, las causas de insuficiencia cardíaca. Luego tenemos una clasificación en relación a la fracción de eyección. Esto ya lo hemos visto, pero lo que quiero es que diferencien cómo se produce la congestión en estos dos tipos. Hemos dicho que en el ecocardiograma podemos diferenciar según la fracción de eyección dos tipos de insuficiencia cardíaca. El de que tenga fracción de eyección disminuida, ¿ese qué tipo es? ¿Qué fracasa? ¿Qué falla ahí? La sístole. ¿Y qué causas son las que van a ocasionar fracción de eyección disminuida o sístole inadecuada? Aumento de la postcarga o disminución de la contractilidad. Una miocarditis, un miocardio de sepsis, que va a disminuir su contractilidad, o muchas causas metabólicas también, acidosis disminuye la contractilidad. Entonces, esas son fracción de eyección disminuida. Y la fracción de eyección normal va a ser un corazón que se contrae bien, que tiene más del 50% de fracción de eyección. Y el problema ahí es la diástole. Y la causa es problemas en la relación del llenado ventricular, lo que restringe el llenado ventricular, todo lo que infiltra, lo que hipertrofia. Bueno, eso ya habíamos visto. Hay una etapa intermedia que es en la fracción de eyección límite entre 40 y 50 y es la progresión de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada a una fracción de eyección disminuida, porque puede progresar de uno al otro. Fracción de eyección disminuida, pérdida de contractilidad, aumento de la postcarga. Fracción de eyección conservada, el problema es la diástole, rigidez es lo principal, y la fuerza de la contracción va a ser menor. Ahora, si la insuficiencia cardíaca produce congestión, en estos dos casos igual va a haber congestión, ¿verdad? En los dos disminuye el gasto cardíaco. Y en los dos casos se desencadenan mecanismos para aumentar la precarga. Y en los dos estos mecanismos van a retener mucho líquido y los dos van a causar congestión. Pero la diferencia va a ser el lugar. En la fracción de eyección disminuida, ¿qué es lo que está produciéndose? No hay buena fracción de eyección, no hay buena sístole por problemas de contracción o postcarga. El gasto cardíaco
disminuye. ¿Qué hace nuestro organismo para mejorar el gasto cardíaco? Taquicardia por el simpático, luego Hormonal. retiene Hormonal. agua, aldosterona, renina, angiotensina, aldosterona, luego la ADH. hormona Antidiurética. antidiurética. Y eso va a producir una congestión, pero de tipo sistémica. Las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección disminuida va a producir congestión sistémica. Es decir, lo que hemos visto, edema, circunflexión yugular, hepatomegalia, ascitis, disnea, que en la noche no pueda dormir, o duerma con almohaditas, o que a medianoche levante y pueda colgar sus piecitos. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace más disnea en la noche? Por la posición. Por la redistribución de líquidos. En la noche se favorece la redistribución del líquido artificial, entonces es más fácil que en la noche hagan dificultad respiratoria, y por eso cuelgan sus piecitos, para mejorar la disnea, pues se está redistribuyendo hacia la circulación pulmonar. Pero ¿qué va a pasar con la fracción de eyección conservada? ¿Ahí por qué disminuye el gasto cardíaco? ¿Qué pasa con la fracción de eyección conservada? Hay buena contracción, incluso es más enérgico, pero el gasto cardíaco disminuye. ¿Por qué está disminuyendo? ¿Por qué? No hay buen llenado. ¿Qué está pasando? Hay un trastorno, una relajación, hay una restricción para la Diástole. la diástole, la precarga, no hay un buen volumen de llenado, está dificultándose. También disminuye el gasto cardíaco. ¿Va a haber mecanismos de adaptación? Sí, simpático, angiotensina, hormona antidiurética. Se va a volver congestivo igual, ¿verdad? ¿Y dónde va a ser más rápido la congestión ahora? ¿Por qué? Si es un ventrículo que está rígido, que no permite un buen llenado diastólico y la precarga difícilmente entra a esas calidades, este paciente está congestivo, va a retener líquido, va a retener volumen, va a retener precarga, y ese ventrículo izquierdo que no va a poder vencer, ¿qué va a pasar? Esta precarga, ¿qué va a pasar? Se va a estancar y va a aumentar sus. ¿Dónde va a ser más la congestión? En la circulación pulmonar, porque este ventrículo que es incapaz de poder recibir la precarga de manera eficiente porque tiene paredes rígidas, entonces la sobrecarga de presiones y de volúmenes se va a traducir hacia atrás de las cavidades izquierdas. Y en la insuficiencia cardíaca diastólica, donde el problema es la relajación, ¿qué van a ser más rápido antes que edemas? Manifestaciones de disnea, edema agudo del pulmón, estertores, crepitantes. Y en relación a la insuficiencia cardíaca, a la sistólica, los diastólicos, ¿cómo van a tolerar la sobrecarga de volumen? ¿Van a tolerar bien o no? ¿O van a ser más lábiles a la sobrecarga de volumen? Sí, es por eso que los pacientes hipertensos, no sé si alguna vez van a escuchar, a los viejitos, por ejemplo, ¿será lo mismo hidratar a un viejito que a un paciente joven? No, porque a un paciente joven pensamos que va a tolerar bien las hidrataciones, ¿verdad? Y si está deshidratado, le podemos poner incluso 500, 1000 a cada litro. Va a tolerar bien la sobrecarga. Pero una persona mayor, un hipertenso, ¿tolera bien las sobrecargas? No, porque si es hipertenso, ¿qué pasa si sobrecargamos mucho? Si pensamos que es hipertenso y es rígido, ¿tolera bien sus precargas? No, entonces aumento de presiones y de volúmenes se va a traducir más en congestión pulmonar. Entonces, la insuficiencia cardíaca diastólica tiene como manifestaciones mucho más precoces las manifestaciones de congestión pulmonar, disnea, más rápido hacen disnea, edema, tos, antes que los síntomas de congestión sistémica. Y los que tienen disfunción o fracción de eyección disminuida, porque la sístole es lo que está alterado, van a ser más rápido manifestaciones de congestión sistémica. Más edema, más rápido, edema, no hacen mucho edema agudo del pulmón, mientras que los otros sí hacen edema más rápido
congestión pulmonar. Esa es la diferencia entre tal vez la fracción de eyección conservada y la fracción de eyección disminuida. No se olviden que la fracción de eyección conservada es simplemente un estado antes de que se vuelva en fracción de eyección disminuida. Muy bien. Pasando pues de los 3 clases hemos avanzado con mucho grupo. Por estar avanzando muy rápido. ¿Está entendiendo todo esto? Sí, parece. Entonces, no se olviden que las causas, la primera es ese compromiso hemodinámico, es lo que nos explica las causas, y también esta forma de clasificar nos va a ayudar a entender por qué hacemos ciertas conductas en el tratamiento. Por ejemplo, cuando hemos dicho, aquí, cuando hemos hablado de esta clasificación según el compromiso hemodinámico, podemos entender, por ejemplo, el cómo, si yo doy inotrópicos y mejoro la contractibilidad, es algo que va a mejorar la insuficiencia cardíaca. Mejorar la contractibilidad, mejorar la contractibilidad. ¿Qué inotrópicos podríamos dar? En un paciente agudo, también inotrópico. Pero antes en la insuficiencia cardíaca se daba algo también, un medicamento, Digoxin. Digital, la digoxina. ¿Por qué se utilizaba en la insuficiencia cardíaca? Ya no. Porque su acción es. ¿Qué acción tiene el digital? Inhibe la bomba de sodio y potasio y te pega sangre. ¿Qué acción va a tener en el corazón? Se utiliza la fibrilación para disminuir la frecuencia, pero ¿qué más hace? Aumenta la fuerza. Mejora la contractibilidad. Se utilizaba como un inotrópico. Inhibe la bomba. Luego también vemos que si el problema es la postcarga, eventualmente podemos tratar la postcarga, ¿no? Disminuir la postcarga para que mejore el gasto cardíaco. Y ahora vamos a hablar de esta clasificación, que es una clasificación mecanística, una clasificación desde un punto de vista mecánico, se llama una clasificación mecanístico-celular. Las otras causas, las de causas de insuficiencia cardíaca por compromiso hemodinámico, ahora vamos a ver de una forma diferente. Ahora vamos a ver la causa de la insuficiencia cardíaca desde el punto de vista de sus mecanismos que la producen. Vamos a tener 4 tipos de causas por las que se produce insuficiencia cardíaca. Los trastornos relacionados a la capacidad de contracción, cualquiera sea la causa, que disminuya o altere la contracción del corazón, produce insuficiencia cardíaca. Los trastornos relacionados a la sobrecarga mecánica, la sobrecarga de presión o de volumen, va a producir eventualmente insuficiencia cardíaca. Las que están relacionadas al fracaso en la microestructura, esto va a ser a la infiltración, a la relajación, tanto de intracelular como extracelular, esa falla en la microestructura del corazón. Y la cuarta causa son los trastornos los trastornos en la conducción y en la sincronía de la contracción de las cavidades cardíacas. Y esa va a ser el desacoplamiento temporal. Estas 4 son las causas por las cuales el corazón fracasa. Porque va a haber cualquier causa que altere la contracción, ya sea por alteración en cómo el calcio se modula a nivel del miocardio, o cómo se produce la contracción según los filamentos de miocina, produce insuficiencia cardíaca. Todo lo que pueda alterar o sobrecargar las paredes del corazón también va a producir insuficiencia cardíaca. Todo lo que infiltre o altere la microestructura del corazón igual. Y por último, los trastornos en la conducción y la contracción rítmica del corazón. Esta parte es un poquito más difícil. Vamos a ir detallando cada uno de estos mecanismos, pero no vamos a profundizar por el momento del por qué se produce la alteración en la contracción, por ejemplo. Eso lo vamos a ver en cómo nuestros mecanismos de adaptación se vuelven maladaptativos y de cómo van a actuar en estos 4 pilares. Pero ahora solo vamos a describir por qué es lo que pasa. Cuando hablamos de trastornos en la capacidad de contracción del corazón, vamos a encontrar que existen diferentes trastornos en la capacidad de contracción del corazón que van a producir la insuficiencia cardíaca. Dentro de ellos, uno de ellos es cómo regulamos el calcio. Cómo regulamos el calcio va a tener 2 momentos diferentes.
la incapacidad de mantener una adecuada sístole y la incapacidad de mantener una adecuada diástole. ¿El caso es necesario para sístole? Sí. ¿Y para diástole? No, porque participa, pero sí debe cumplir una función, debe actuar de cierta forma para mantener una adecuada diástole. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos pacientes? Por diferentes motivos que más adelante vamos a ver, por ejemplo, la toxicidad de las catecolaminas, los problemas relacionados a la angiotensina y cómo actúan a nivel del miocardio, se va a producir incapacidad de poder introducir el calcio suficiente del extracelular al intracelular. Por una regulación ahí van a ver una mala transcripción de un receptor que es el CERK2, que es el CERK2, que va a dificultar el introducir el calcio del extra al intracelular. Eso disminuye la cantidad de calcio dentro del miocardio. Eso disminuye la contractilidad. Si no hay mucho calcio. Sí. El otro mecanismo va a ser la inhibición de la liberación de calcio del intra o de un organelo hacia el intracelular. ¿Quién libera calcio? Retículos sarcoplásmicos. Bien, el retículo endoplásmico. Ese va a liberar calcio. Y la capacidad de contracción del corazón es el resultado de que ingrese calcio y de que yo libere calcio. Y esa gran cantidad de calcio va a ser la que me permita mantener una adecuada contractibilidad. O incluso de que me pueda adaptar bien. Porque el simpático al inicio va a ocasionar que se libere calcio de manera eficiente. Y va a ser un buen mecanismo de adaptación porque se va a contraer bien de manera eficiente. Pero al final estos mecanismos van a fracasar. No va a haber un buen ingreso de calcio, no va a haber una buena liberación del retículo endoplásmico tampoco. Que la cantidad de calcio va a disminuir dentro del miocardio, ¿qué va a producir en la contracción? Que pierda fuerza, que disminuya la contractilidad y la sístole. El tercero que dice es la fuga diastólica. Entre cada contracción que se mantenga, cada contracción se libera harto calcio, lo he dicho, ¿no? En la fase de C. Hay harto calcio, y si hay mucho calcio mejora la contractibilidad. Pero para la diástole debemos o debe existir una reabsorción rápida de este calcio al retículo endoplásmico. Entonces tiene que reabsorberse rápidamente hacia un organelo para que el calcio dentro de la célula no esté en abundancia. Porque cuando hay mucho calcio en el intracelular, hay un aumento del tono muscular de forma pasiva y eso por tanto va a producir una hipertonía en diástole. ¿Será bueno que esté hipertónico en diástole? No. Si hay calcio, porque no se ha podido reabsorber de manera eficiente, la diástole no va a ser la adecuada, va a estar hipertónico ese miocardio. Va a haber un trastorno de diástole, de relajación, de llenado del muscular. No solamente los cambios del calcio se producen en la capacidad de poder liberar y tener calcio suficiente para contraerse bien, sino que también va a haber la incapacidad de reabsorber el calcio que debería introducirse rápidamente en la diástole. Lo que va a producir también son trastornos los dos primeros eran en sístole y el segundo va a ser trastornos en diástole. El simpático al inicio mejora la capacidad en la cual se libera el calcio, en cual ingresa el calcio. Incluso mejora la reabsorción del calcio para que la diástole sea rápida y podamos mantener buena contracción con buena relajación. Pero eventualmente el calcio va a fracasar y cuando fracasa se va a producir la insuficiencia cardíaca en estos muchos pacientes. ¿Qué más va a ocurrir aparte de los trastornos del calcio que disminuyen la contractibilidad? Va a existir los cambios en los filamentos de miosina y de actina. Y esto también va a ser por una estimulación mecánica y por una acción también del simpático. Va a ser un cambio de un tipo de filamento que al inicio, en la isoforma de la miosina que debe ser el filamento grueso, que facilita una contracción rápida. Y va a cambiar hacia un tipo de filamento más delgado con una contracción más lenta, por lo que va a reducir la capacidad de contracción de este miocardio. En los filamentos delgados igual va a haber trastornos relacionados a la relajación. Estos serían nuestros dos mecanismos por los que se altera la contractibilidad: los cambios en los filamentos de miosina y actina
la incapacidad de poder regular el calcio, el cómo se libera y el cómo se reabsorbe y nos afecta en sístole y también en diástole. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el estrés parietal? No sé si recuerdan, esto ya hemos visto en postcarga. El estrés de la pared del ventrículo es el resultado de presión, radio, y abajo de la ecuación tenemos la tensión de la pared ventricular es igual a presión, radio, y abajo grosor de la cavidad del grosor ventricular. Y hemos dicho que la tensión de la pared es directamente proporcional a la de arriba y es inversamente proporcional al grosor. Entonces, aumenta la tensión de la pared cuando, ¿qué tendría que pasar con la presión? Aumentar. ¿Y qué tendría que pasar con el radio? Disminuir. Por eso, aumenta la tensión de la pared cuando aumenta la presión y cuando aumenta el radio. Las situaciones que aumentan la presión dentro de las cavidades o las que aumentan el volumen y tratan de aumentar el radio, aumentan la tensión de la pared de dentro. ¿Y qué tendría que pasar con el grosor? Aumenta. Que aumenta el grosor de las paredes del corazón, ¿aumenta la tensión de la pared? Inversamente proporcional. ¿El aumento del grosor aumenta la tensión? No. Entonces, solo el aumento de la presión, de las presiones o de los volúmenes van a aumentar el estrés parietal. Y el estrés de la pared, al final, ¿en qué se traduce? Recuerden que el estrés de la pared es parte de qué variable. Precarga, postcarga, conceptibilidad es parte de qué. Precarga. Postcarga. Entonces, el postcarga, hemos dicho, es la aorta, su contenido y su pared, la resistencia vascular periférica y la tensión de la pared. El estrés parietal, que se produce porque aumenta la presión, aumenta los volúmenes, al final es igual a un aumento de la fuerza. ¿Qué es lo que va a ocasionar este aumento de presiones o aumento de volúmenes que traten de aumentar el radio? Van a desencadenar una serie de señales biológicas dentro del corazón, con algo que se llama mecanotransducción, y esto, ¿qué es lo que va a producir? Tratar de compensar y reducir ese estrés parietal. ¿Cómo creen que se va a reducir ese aumento de la tensión de la pared? Porque está aumentando la presión, o está llegando mucho volumen, hay más estrés en la pared, hay más poscarga, ese corazón está más, debe ejercer más volumen, más presión para vencer o mantener su gasto cardíaco. ¿Qué tiene que ocurrir para equilibrar esto? Aumento del grosor. Ese aumento del grosor va a ser la forma en la cual nuestro organismo trata de compensar el aumento del estrés parietal. Entonces, cualquier situación que aumente presiones dentro del corazón, aumente volúmenes, es una situación de estrés, aumento de la postcarga. ¿Y cómo nosotros vamos a manejar o el miocardio va a mejorar eso? Aumentando el grosor. Y de esta forma, no solamente va a aumentar el grosor de la pared, se va a hipertrofiar, que al inicio va a ser bien, va a ser adaptativo, pero al final, ¿qué es lo que va a producir con la hipertrofia? Es que existan zonas de fibrosis intersticial. Y esa capacidad, esa fibrosis, creen que va a haber más zonas de fibrosis al inicio, esa capacidad de contracción que va a ser mejor. Si hay más fibrosis, ¿va a ser igual eficiente? No. Y también va a afectar otras cosas más. El sistema de conducción, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber buen sistema de conducción si hay fibrosis en diferentes lados? No. Y si hay fibrosis y hay problemas de las arritmias, donde se ve que se producen por dos mecanismos: trastornos del automatismo o trastornos en la conducción del impulso. ¿La hipertrofia y fibrosis producen trastornos de conducción? Sí. Va a haber causa de arritmias. Y va a ser causa de que no se pueda contraer también de manera eficiente, eventualmente cuando se produzca una fibrosis intensa
hipertrofia, fibrosis, no va a haber buena contractilidad. Y ahí al fracasar ya no se va a hipertrofiar engrosándose, sino que se va a hipertrofiar dilatándose, llenándose de volumen y el corazón se va a volver cada vez más grande. Vamos a quedar aquí.